¿Qué tan cierto es eso de que hay riesgo de fraude en las elecciones en Colombia? Para comprender mejor lo que pasa hay que echar una mirada a fenómenos como el manzanillismo, la compra de votos, las históricas presiones de los actores armados, las falencias del sistema electoral y, por supuesto, la corrupción. Hagamos memoria. Las maniobras para tratar de torcerle el cuello a la voluntad popular son tan variadas como conocidas, y aunque eso no significa que las elecciones estén viciadas, hay que aprender de las experiencias del pasado. En el siglo XIX, la votación estaba permitida solo para quienes tuvieran más de 21 años, un importante caudal económico, fuesen hombres y estuviesen casados. Desde 1853 se permite la elección directa para presidente de la República. Eran épocas de fuertes tensiones entre liberales y conservadores. En el siglo XX se agudizó la pugna entre liberales y conservadores, especialmente después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948. Había grandes oradores y campañas en plaza pública, pero también agitación de masas desde el púlpito. La restricción al voto para las mujeres estuvo vigente hasta 1954. En 1970, el candidato conservador Misael Pastrana, padre de Andrés, ganó las elecciones presidenciales en medio de una controversia por denuncias sobre fraude en contra de Gustavo Rojas Pinilla. Sí, el general Rojas, abuelo de Samuel e Iván Moreno Rojas. Para esa época había en Colombia un pacto de alternancia en el poder entre conservadores y liberales, según el cual entre 1970 y 1974 le correspondía el turno a un presidente conservador. El acuerdo, conocido como Frente Nacional, buscaba evitar la violencia política, pero terminó restringiendo el surgimiento de nuevas formas de expresión política en el país. Las elecciones fueron el 19 de abril de 1970. Al caer la noche había una muy reñida puja por el primer puesto entre Pastrana y Rojas, quien ganaba por escaso margen. Fue entonces cuando el presidente de la época, Carlos Lleras Restrepo, el tío abuelo de Germán Vargas Lleras, mandó a dormir al país. Argumentaba que era necesario prevenir alteraciones de orden público. Colombia se despertó al día siguiente con la noticia de que había ganado Pastrana. La votación, 1.368.981 votos para Pastrana y 1.366.364 para Rojas. Solo 2.617 votos de diferencia. En 1994, el liberal Ernesto Samper le ganó las elecciones presidenciales a Andrés Pastrana, el hijo de Misael, pero casi no logra terminar su mandato debido a un escándalo de corrupción por el ingreso de dineros del cartel de Cali a su campaña. 6 millones de dólares de la época. Samper argumentó que no sabía y resultó absuelto, pero miembros de su campaña y su bancada en el Congreso fueron condenados por el escándalo, que tenía dos grandes dimensiones. Por un lado, la política y judicial, con el consecuente descrédito para Colombia en el contexto internacional y grave afectación a la gobernabilidad de un mandatario al que se señalaba de haber sido elegido por la mafia. Por el otro, la de la mecánica electoral pura, que se refería al debate sobre si con el ingreso de semejante cantidad de dinero a la campaña, Samper había violado o no los topes permitidos para un candidato presidencial. En 2002, los grupos paramilitares despliegan una estrategia destinada a refundar la patria, en el marco de la cual hacen alianzas con políticos de sus zonas de influencia para repartir los votos durante las elecciones de 2002 e incluso de 2006. La alianza tuvo lugar especialmente en los departamentos del Caribe colombiano, y de ella quedó constancia en documentos como el Pacto de Ralito, firmado en 2002, pero de cuya existencia solo se tuvo confirmación 4 años después. Eran las épocas en las que el ahora ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso declaraba abiertamente que las autodefensas tenían el 35% del Congreso de la República. El escándalo por ese fraude electoral fue bautizado por la prensa como la parapolítica. Desde la academia fue denunciado especialmente por Claudia López y desde el Congreso por Gustavo Petro. Entre tanto, el entonces presidente Álvaro Uribe respaldaba a los políticos de su bancada involucrados en el tema. Incluso en 2006 les insistió que mientras no estén en la cárcel, a votar las transferencias. La guerrilla de las FARC también hacía de las suyas en sus áreas de influencia. El primer congresista de la época en denunciar con pruebas concretas las violaciones de dicha guerrilla en la citada zona de despeje fue el entonces senador Germán Vargas Lleras. Por aquellos días lanzaba su aspiración presidencial a Álvaro Uribe Vélez, quien ganó con la bandera de la seguridad, la misma con la que promovió luego a Iván Duque por el Partido Centro Democrático.
Son escándalos conocidos, pero no los únicos que ocurrieron. Tampoco reflejan la totalidad de las prácticas de discriminación, perturbación, alteración o restricción de los derechos de los votantes. Pueden ser cometidos por parte del elector, el que aspira a ser elegido o incluso las autoridades electorales. En este último caso, los riesgos de fraude generalmente estaban asociados a las personas encargadas del proceso, como los jurados de votación. Pero en las últimas elecciones se ha hablado de riesgos a mayor escala a través de intentos de hackeo a los sistemas informáticos de la registraduría. Así como se pueden pagar 150.000 pesos a un elector por su voto en la costa Caribe o negociar con los jurados para que alteren 300 votos en una mesa, hay quienes pagan millones para tratar de sabotear el sistema en masa. En el ordenamiento penal colombiano hay por lo menos 11 tipos de delitos electorales. Los más comunes son: perturbar el certamen democrático, usar armas o amenazas para que alguien vote o deje de hacerlo, prometer o dar dinero o dádivas a cambio del voto, suplantar a un ciudadano en una elección. Si alguien le ofrece dinero a cambio de su voto, es muy probable que lo haga porque quiere llegar a un cargo y desde allí enriquecerse de manera ilegal, servir a intereses mafiosos o regalar los recursos del Estado. Ningún voto está bien vendido, por muy alta que sea la cifra que le ofrezcan. Es una situación indeseable y dañina, pero se repite elección tras elección y después nos estamos quejando.